muy duro, es esta forma en que lo pones, ¿no? De estar sosteniendo al otro para que no se caiga, Ujú, a pesar de la propia tragedia, de la propia desgracia, pues sí, es muy fuerte. Y este pacto ujú, de silencio que coloca al analista también a trabajar en un campo de lo perverso, ujú, ¿no? ujú. Sí, 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 Lo cual es muy duro, ¿no? sí, sí. No, no en términos de características, sino quizá de cualidades, de disposición, ubicas tú que tendría que tener un equipo para trabajar con lo traumático? Ay, qué linda pregunta. Bueno, yo siento que, como siento que la he encontrado en el equipo de acontecimiento traumático del Centro 2, voy a describir eso. Curiosidad, luchar contra cualquier prejuicio, luchar contra el psicoanálisis dogmático, que eso no quiere decir no leer a Freud y a Lacan, leemos permanentemente textos freudianos lacanianos, pero sino contra lo dogmático, lo encorsetado, esto es así, así. Mucha empatía, mucha cercanía al otro, pero al mismo tiempo no tener miedo, o sea, romper ese miedo de creer, como dije hace un rato, que si me acerco al paciente eso me está haciendo perder distancia. ¿Sí? ¿Te acordás, Lilia, la distancia óptima que nos hablaban siempre? Bueno, la distancia óptima ha hecho mucho daño. ¿Por qué? Yo siempre digo, el concepto de abstinencia freudiana es un concepto genial. Yo escribí hace 10 años mi primer libro, Volver al método, se llamó, Elogio de la invención freudiana desde Lacan. Y ahí doy, digamos, gran parte del libro me pongo a hablar de la abstinencia freudiana porque creo que se ha equivocado la abstinencia freudiana. Digamos, el concepto de abstinencia freudiana es que yo no le ponga a mi paciente, digamos, contenidos míos, para decirlo de alguna manera, ¿sí? Ni deseos, ni ideología, pero no que no esté cerca del paciente, que no me conmueva con el paciente, que no muestre empatía con el paciente. Sin embargo, no sé cómo ha sido por allí, pero bueno, yo, como te digo, me recibí hace 35, 36 años, digamos, yo he cursado por algunos análisis donde me parecía que delante tenía una pantalla, digamos, alguien que no era una persona, digamos. Y eso es por entender mal la abstinencia. Freud claramente estaba en otra posición. Freud estaba en una posición recontra cercana con sus pacientes, no era eso a lo que iba. A lo que iba era no confundir lo que tiene que ver conmigo como sujeto, Gaby Insúa, con la subjetividad del paciente. Digamos, en el análisis hay un solo sujeto que es el paciente, pero eso no quita que yo no pueda, digamos, tener cercanía, empatía, el pañuelo a mano por si tengo que darlo, hasta estar conmovida por algo de lo que el paciente dice. Digamos, un paciente que ya estaba en análisis conmigo y que en determinado momento muere un hijo, ¿sí? Y un hijo adolescente, ¿sí? Y claramente en ese momento, cuando después él viene, digamos, y empieza a contar con esto que nos cuentan a los analistas, las cosas más terribles que se le ocurren, claramente me acuerdo, pero perfectamente, de que se me haya caído una lágrima, ¿sí? Y el paciente de ninguna manera pensó, uy, qué mal analista, ¿cómo se le cae una lágrima? Ni yo dejé de escuchar lo que él me venía a decir. Fue esa lágrima se caía, mi mano en su brazo y que supiera que estaba allí. Bueno, para trabajar con lo traumático, digamos, un equipo tiene que tener empatía, digamos, le tiene que doler el dolor del otro y eso no le hace perder o taponar la oreja. Al mismo tiempo, curiosidad, investigar sobre su propia historia, investigar la historia del país o del lugar, incluso de los pacientes, de donde vienen los pacientes. Me acuerdo que François, en el último seminario que dio en Córdoba, en un determinado momento dice que estaba supervisando a una colega y en un momento le pregunta, se ve que de dónde era esta colega, lo que fuera, ¿no? la paciente, perdón. Y entonces se ve que no supo decirle bien y François le dice, busca un mapa. Es decir, busca, a ver, ubica de dónde es, bueno, eso tiene que tener un equipo. Curiosidad, empatía, cercanía, deseo de investigar y romper, digamos, estar dispuestos a romper con cualquier prejuicio y preconcepto. Fundamentalmente yo diría que eso, ¿no?
Sí, 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 recuerdo ese ejemplo del mapa, ¿no? Necesitaba localizar perfectamente de Ujú, dónde era y comentaba, ¿no? Lo importante que es saber de dónde es, dónde vive ujú. ese paciente, de dónde viene, dónde hace su vida, porque hay tratamientos donde sí, el paciente puede durar 10 años en tratamiento y el analista no sabe dónde vive. Ah, Parece que eso no es exactamente, importante. ¿No? Y es exactamente. fundamental. Y esto otro de tener claro el encuadre en la cabeza para poderse mover libremente y poder aproximarse al paciente cuando se necesita. Ujú. Pero fíjate, en estos países tan convulsionados en los que estamos, en América Latina, ¿no? Europa pues tiene lo suyo, pues, pero Sí, claro. nosotros con toda esta violencia, con toda esta pobreza, ¿no? Sobre todo en México, que tenemos una pobreza que pues determina muchísimo más problemáticas que ya Bueno, son complicadas, En pues Argentina, se Lilia, agudizan. en Sí. Argentina el 50% de los niños son pobres. Estamos muy mal también. Ujú. Sí, y acá pues ya sabes, ¿no? Tenemos además nuestra clasificación de miseria alimentaria, ¿no? En fin, toda una serie de clasificaciones ahí que hacen estos problemas más agudos en este momento y con lo de la pandemia y con la crisis económica que se viene, etcétera. ¿Cómo ves tú ahí el reto que tienen los psicoanalistas? ¿Crees que se Bueno, pueda responder a esto? bueno, mira, una de mis grandes satisfacciones es que yo digo que hay lugares donde tengo una militancia, ¿no? Y una es que el psicoanálisis esté en los hospitales. De hecho, soy colaboradora habitual de una revista que fue director, es Mario Pujó, que es genial, que se llama Psicoanálisis el Hospital, que difunde todo el tiempo esto. Pero, ¿qué quiero decir? Si yo realmente concibo que la línea, digamos, dentro de la psicoterapia, para decirlo así, digamos, ¿sí? Lo no psiquiátrico, digamos, el abordaje que tiene que ver con lo psi, es el psicoanálisis el más efectivo, como realmente lo creo, ¿sí? Por la experiencia, por mi propia experiencia psicoanalítica, lo que yo siempre me propuse es que desde mi lugar, primero como concurrente o lo que fuera, digamos, los pacientes que llegaban al hospital, que suelen ser los más pobres, los más precarizados económicamente, ¿sí? Recibieran la mejor atención posible, ¿sí? Para mí el psicoanálisis en el hospital es eso, es luchar contra esa idea elitista de que solamente se psicoanalizan los que van al consultorio en un barrio acomodado, ¿sí? Hoy por hoy, por lo menos en Buenos Aires y en Argentina, en muchísimos lugares del país, digamos, la verdad que reciben un abordaje psicoanalítico, pacientes que viven, bueno, me acuerdo, me estoy acordando de la provincia de Buenos Aires, unos hermanitos que cuando llegaron a uno de los equipos vivían solos en una tapera, Lilia, o sea, eran una familia de hermanos con una hermana, ponele de 20, 19, y después todos chiquititos hacia abajo vivían solos en una cosita tapera, sería como viste, una casita de lona, digamos, ¿sí? Bueno, y esos chiquitos llegaron al hospital, y esos chiquitos no solamente tuvieron todo el acompañamiento asistencial, sino la terapia que recibían era psicoanalítica. Entonces, pobreza a mí me convoca profundamente a que desde mi lugar lo único que yo puedo hacer es que reciban la mejor formación posible los psicólogos y psicólogas que atienden en los hospitales y que entonces los pacientes tengan la mejor atención posible. ¿Sí? De ninguna manera creo en un psicoanálisis que tenga como límite, digamos, el target social, ¿sí? O sea, la capacidad adquisitiva, la capacidad de dinero, ¿sí? Bueno, tengo mil ejemplos de chicos, adolescentes muy pobres que tienen una capacidad de asociación y de trabajo y de insight impresionante. Entonces, para mí, desde mi lugar, eh, es esto, que reciban la mejor atención posible. Por supuesto que la pobreza es traumática,
Sin duda la pobreza es traumática, ¿sí? Irse a la cama sin comer durante todo el día, sí, no es tener una indigestión o un dolorcito de panza, es un ruido terrible. Y eso también, ¿ves? También hay que abordarlo escuchándolo como traumático, digamos, ¿no? Y no escuchar, a ver, ¿qué se te ocurre con eso? No hay nada que se ocurra con eso, ¿no? Me acuerdo cuando fui concurrente en el querido Hospital Posadas hace muchos años ya, un día llega un muchachito que yo allí atendía niños y adolescentes, y llega un muchachito que yo atendía y lo veo particularmente caído. Y él venía, entre otras cosas, por una cierta bulia, la escuela lo mandaba. Era un muchachito que era de uno de los barrios carenciados, no sé cómo le llaman allá, nosotros, pues, ¿no? En una época se llamaban villas de emergencia, se llaman barrios populares. Bueno, y cuando lo veo, yo lo veo y digo, hoy hay algo más, ¿qué habrá? Y bueno, evidentemente la transferencia, la intuición, no sé qué, me hizo decir, che, Rubén, vamos, vení que me agarró hambre, vamos al bar del hospital y me acompañás a tomar algo al hospital. Bueno, claramente no había comido en todo el día de las anteriores, se había, o sea, ido a dormir sin comer y no había desayunado, o sea, nada, no había comida, va. A lo que voy es, yo no le salvaba la vida con eso, ni mucho menos, ¿sí? Trabajo social estaba viendo a partir de que hicimos la intervención pero ese chiquito no podía escucharme si no había comido. Entonces, la intervención es esta también, ¿no? Estar cerca de poder decir, esto es del orden de lo que tiene para decirme, de su síntoma, de su lapsus, un sueño que haya tenido, de su ubicación en relación al deseo y al otro, y esto es de lo traumático que lo atraviesa, ¿sí? Y ahí el otro que puede leer lo traumático, no metiéndolo en el mejunje del fantasma, también es un gesto de paz, ¿no? Como ese, bueno, un montón, ¿no? Pero digo, la pobreza es arrasadora y sin ninguna duda es traumática, tiene efectos traumáticos. Sí, sin duda, la pobreza deja efectos nefastos. Este, y justo, ¿no? En ese campo de los efectos, tú hablas de lo traumático y los efectos en la subjetividad. Uh-huh. ¿Cuáles serían los efectos que tú ves como muy destacables después de una vivencia traumática? Bueno, a ver, por supuesto que serán en el caso por caso esos efectos, pero hay una cosa en las historias, pero sí hay cosas que ocurren y que desgraciadamente si no se los aborda desde una línea que aloje lo traumático, se los patologiza. Por ejemplo, la mayoría de las personas que han sufrido, bueno, ustedes tienen allá el terremoto, ¿no? Digamos, pero como una cosa que ha sido muy devastadora y que suele haber, digamos. Pero, por ejemplo, bueno, situación de guerra, de violencia, de pobreza, de violación, de incendios, de inundaciones. Una de las cosas que suele haber son lo que para los veteranos sería flashback, ¿sí? Es decir, las alucinaciones, ¿sí? Los estallidos, ¿sí? Estallidos de lo que sería un estallido como psicomotriz, digamos, ¿no? Bueno, lo que suele pasar es que desgraciadamente se patologiza eso. ¿Qué quiero decir? Me ha pasado más de una vez de recibir algún paciente o alguna paciente que ha tenido o tiene, digamos, a lo largo de los años, una alucinación determinada, digamos, yo la llamo pseudoalucinaciones, digamos, aunque tienen el estatuto de alucinación, y que vienen medicados como psicóticos. Suelo contar el ejemplo de una paciente que estuvo en Cromañón. Ustedes saben que, digamos, lo que para nosotros es Cromañón es un lugar de recitales que tuvo un incendio terrible hace unos cuantos años ya y que murieron un montón de adolescentes, ¿sí? Para nosotros es algo muy, muy terrible, digamos, ¿sí? Más allá de que se llevó a cabo el juicio, porque claramente fue como una trampa, porque no había salida y todo lo demás. Bueno, me ha tocado, y le tocó al equipo también, recibir pacientes que han estado allí. Bueno, a mí me pasó, y yo no me acuerdo bien el año, yo creo que fue 2003, no me acuerdo exactamente ahora, Cromañón, pero me pasó de recibir varios años después,
una chica que tenía una alucinación olfativa, ¿sí? Digamos, olfatoria, olfativa, bueno. Venía medicada con risperidona y venía, digamos, diagnosticada como psicosis porque tenía esta alucinación, por quien digamos, el médico psiquiatra que la había abordado. Cuando me empieza a contar, ella había estado en Cromañón. En realidad, lo de Cromañón ella no me venía a contar. Ella me venía a contar que no daba más con esto, pero y otras cosas de su vida. Cuando yo escucho que Cromañón, enseguida digo, Cromañón, incendio, humo. Ella, la alucinación olfativa era humo, ella olía humo. El tema es que las cilias de la nariz ya estaban totalmente curadas, por lo tanto no podía oler humo, ¿sí? Y ella olía humo. Pero esto era claramente en virtud del acontecimiento traumático. Bueno, el colega psiquiatra que la atendió antes lo diagnosticó como psicosis. Claramente cuando yo me manifiesto como asombrada y le digo, pero es el humo de Cromañón. Esta fue toda mi intervención, Lilia. Toda mi intervención fue, es el humo de Cromañón. Y la piba me mira y me dice, no, pero pasaron muchos años, no puede ser. Y digo, tal vez lo vas a tener toda la vida. Bueno, digamos, no era psicótica. Entonces digo, cuando vos me decís cuáles son los efectos en la subjetividad, pseudoalucinaciones, estallidos, digamos, intempestivos y sin relación con lo que está pasando de tanto en tanto, ¿sí? Por supuesto, bueno, en los casos de abuso ni que hablar, ¿no? En los casos de abuso es muy común que en medio de una escena sexual aparezca, irrumpa de repente eso no inscripto, ¿sí? Que tiene que ver con el abuso sufrido, ¿no? Entonces, en general son esos pesadillas, por supuesto, ¿sí? Malestares profundos en relación al sueño, digamos, dificultades con el lazo social. Y algo que está muy afectado en los quienes han atravesado acontecimientos traumáticos a veces es la confianza. Y de eso también habla Dawan cuando habla de la traición. Es decir, muchas veces el traumatizado o la traumatizada se encuentra con que, lo que tiene para decir o nadie le da bolilla, no le escuchan, ¿sí? O hay el silencio, como decíamos recién, bueno, quienes han vuelto de la guerra, y no solamente acá en Malvinas, ¿te acordás? En Vietnam, ¿no? O sea, vuelven de la guerra y si nadie les da lugar o no sé. Entonces se genera un resentimiento, una desconfianza hacia el otro, que los hace muchas veces estar muy metidos para adentro, con mucha dificultad de llegarles, ¿sí? Pero generalmente, si te tengo que marcar los que más se aparecen es alucinaciones, ojo, y estoy diciendo alucinaciones después de que haya pasado 20 años de un evento, ¿sí? O sea, nosotros no podemos olvidar que pasaron 30 y pico de años de Malvinas, ya no me acuerdo cuántos exactamente, del año 82, y que hace 2 años creo que fue el último suicidio que tuvimos de veteranos. O sea, pasaron los años y sin embargo eso está allí, obviamente pulsando, no ha podido encontrar el lugar para ser dicho, para encontrar una significación nueva, un borde. Entonces, puede estar toda la vida oliendo a quemado, para decirlo así, pero una cosa es que alguien lo signifique como patológico y otra cosa es que se le pueda dar un lugar y entonces se pacifica. Entonces, si te tengo que decir efectos sobre todo eso, muchas alteraciones del ánimo, muchas, y estas cuestiones de flashback, lo que Freud llamaba reviviscencias traumáticas. Sí, muy interesante esta línea para aprender contigo, ¿no? 2 cosas creo, lo que es muchas cosas que se me ocurren, pero preguntarte en esta línea, ¿no? De ir leyendo lo traumático, cómo lo instalaron, etcétera. El trabajo directo con los pacientes que están atravesados por lo traumático. Pero también otra línea bien rica de aprendizaje es esta que tiene que ver con la supervisión de los equipos de trabajo, ¿no? Creo que uno de los efectos también de esta política neoliberal que atraviesa también la clínica psicoanalítica y tiende mucho a individualizar la práctica, ¿no? Hay un método ahí de trabajo que tiene que ver con el trabajo entre varios, creo que se llama. No lo conozco muy bien, pero el solo término
me hace pensar que no tiene que ver con esta integración de los equipos multidisciplinarios, donde las transferencias también son una cosa muy difícil de trabajar. ¿Qué nos platicarías tú al respecto? Sí, sí, la verdad que yo no niego la dificultad, pero también creo que tiene que ver desde qué lugar se ubica quien supervisa, ¿sí? Yo realmente me siento, me hago cargo de mi rol, me hago cargo de mi lugar, por algo estoy allí, me lo gané y demás, pero yo me siento parte absolutamente. Entonces, cuando no, el supervisor no está en un lugar super yoico, autoritario, como vos dijiste, típico de la posición neoliberal, de la meritocracia, de ver a ver quién hace mérito, ¿no? Para yo qué sé, cuando digamos, el super yo está encarnado en el supervisor, sonaste, digamos, ahí realmente creo que más allá de lo difícil que es la transdisciplina, todo es mucho más difícil, digamos, imposible a mi modo de ver. Cuando el supervisor realmente, o quien coordina, quien acompaña, quien tiene también esa empatía y esa cercanía, ¿sí? Pero porque, no por postura, porque, porque se siente parte. Yo lo que he crecido todos estos años, coordiné durante 15 años un equipo que se ocupa de abuso sexual en las infancias y adolescencia. Y era la primera vez que entonces en el equipo que yo coordinaba, porque el equipo de acontecimiento traumático, hoy somos todos psicoanalistas, ¿sí? Digamos, el equipo de este que te cuento, o en los hospitales también, es transdisciplinario. Bueno, fue la primera vez que yo coordinaba un equipo donde había trabajadores sociales, abogados, operadores sociales y demás. Lo que aprendí, lo que aprendí de lo que es ir a territorio, de lo que es, digamos, el trabajo en territorio, como le decimos, ¿no? Bueno, entonces, supervisar un equipo así es difícil, pero de ninguna manera imposible o obstaculizante si uno también está del mismo lado de la trinchera, ¿sí? El problema es si al supervisor se lo ve lejano, si al supervisor se lo ve lejano, la verdad que entonces la práctica va a fallar, digamos, ¿no? Por supuesto que va a haber en la transdisciplina, cuando se trata de un equipo transdisciplinario, va a haber encuentros y desencuentros. Imagínate en los hospitales cuando tenemos que trabajar con un caso de abuso y la trabajadora social piensa que hay que hacer las acciones, digamos, de mediación entre lo judicial y lo salud de una determinada manera y el psicólogo lo piensa de otra manera y yo también por ahí lo pienso de otra manera. Bueno, tratamos de conseguir ahí, digamos, llegar a algún punto que, para mí lo que no hay que parar de vista es que lo que nos interesa es el padecer del paciente, ¿sí? Hacer algo por ese padecer. Yo siempre hablo de que en realidad no creo en la clínica ideal, sino en la clínica de lo posible. Entonces, en la clínica de lo posible, ver qué es lo mejor posible para ese que nos necesita o esa, ¿no? Sí, que se integren los saberes, ¿no? Para que no quede Así es, precisamente fragmentado, sino que el paciente pueda experimentar esa integración, ¿no? así De es, sus partes, digamos. así es. Eh, Mira, se me hace bien interesante y tú sigues hablando y a mí me surgen preguntas. No quisiera dejar de preguntarte esta. ¿Qué Sí. diferencias hay en los efectos en la subjetividad cuando se vive un abuso sexual en la infancia de cuando se vive en la adolescencia? Ah, bueno, mira, qué preguntita. A ver, yo te voy a hablar desde la experiencia de muchos años de trabajar esto, digamos, ¿sí? Eh, Te podría decir son ambos arrasadores, ¿sí? O pueden ser absolutamente arrasadores, ¿sí? El tema es que la mirada social, ¿sí? Es como muchísima más culpabilizante, desamparante en el caso de los adolescentes que de los niños. A ver, son arrasadoras porque, por otro lado, muchas veces un niño calla, ¿no? Claramente, o una niña calla porque no puede hablar. Pero ponele que lo haya podido decir, ponele que haya sido escuchado. Al adolescente o al adolescente, cuando cuenta de un abuso, la mayoría de las veces no se le cree. A los niños también, tampoco, muchas veces no se le cree, pero muchísimo más a un adolescente. ¿Por qué? Porque se piensa que al ser adolescente ya tendría que haber podido escaparse de esa situación. ¿Sí? Entonces,
el arrasamiento de lo traumático, del abuso, puede ser absolutamente, o sea, es arrasador igual. Pero el tema es que al adolescente o al adolescente se le supone, ¿sí?, que si el padre vino, o el padrastro, el tío, no importa, alguien vino y la toqueteó, la manoseó, o la quiso, o la abusó, digamos, ¿sí? Ah, bueno, pero ella se quedó, ¿sí? O sea, sin ninguna lectura, ¿sí?, de la situación de asimetría entre el adulto por otro lado, con el poder que da el parentesco, y esa niña o esa adolescente, digamos, ¿sí? Y sin ninguna lectura del mandato patriarcal que hay detrás, del silencio familiar. Entonces, arrasador es en cualquier edad de la infancia. Te diría que únicamente, no sé, tampoco lo diría, digamos. Yo estaba pensando, bueno, un bebé abusado habría que ver sí, ¿no? ¿Qué efecto eso? Digamos, que los hay también menos, por suerte. Pero digo, en cualquier momento de la infancia y adolescencia, pero la mirada social y la mirada familiar deja aún más desamparada a un adolescente o un adolescente porque se lo culpabiliza, se le supone un poder hacer eso, ¿no? Digamos, me acuerdo de sencillito, te cuento de una, sencillito, no es sencillo, pero una paciente en una supervisión en el hospital, una chica de unos 13 años, ¿sí?, que había sido abusada por un tío, manoseada, toqueteada y en realidad llevada a una situación extrema de abuso que por suerte zafó porque alguien vino a la casa y entonces se quedó ahí. Ella se lo dice a la madre, por suerte esta vez la madre le cree, digamos, ¿sí? Y lo que empezó a pasar es que la madre habla con el padre lo va a increpar al hermano, se arma una gran disputa, yo qué sé, y toda la familia, toda, empieza a mandarle por chat y a viralizar frases terribles e insultantes a la paciente, a la nena de 12, 13 años, ¿sí? De lo peor que te puedas imaginar, como diciendo que ella había provocado al tío, o sea, al tío que a su vez era el padre de sus primos, ¿no? Entonces sus primos, su tía, empezaron a viralizar epítetos, insultos acerca de la chiquita. La chiquita estaba destrozada, o sea, encima del abuso, encima de ver la sexualidad de un adulto sobre ella, que no esperaba eso ni quería eso, y un adulto que quería, digamos, su tío, no sé, digamos, encima de eso la condena social. Entonces, en realidad creo que, porque parecería, tomo tu pregunta, Lidia, parecería que claramente la adolescente está, o el adolescente está mejor situado que un niño que está más indefenso, ¿sí? El niño está más indefenso por su imposibilidad de moverse, digamos, y de necesitar todo el tiempo un agente para hacer algo. Pero la adolescente puede estar tan tomada absolutamente por la situación como un niño, y además tiene la condena social también con las polleritas que usa, con la ropa que usa, ¿no? Entonces, en realidad, lo que sí te puedo decir es que, sin duda, ambos son arrasadores para el psiquismo, sin ninguna duda. Sí, tendríamos muchísimo que aprender de ti en esa materia, ¿no? Porque justo ahorita que tú lo dices de los bebés, me hiciste pensar en el tema de la represión, ¿no? ¿Quién tendría de su lado la represión? ¿Cómo se jugaría? Porque sí, hay casos que te llegan a veces donde no es recuerdo claro, pero hay un efecto que te hace suponer que podría haber algo en ese tenor, en ese terreno, no sé, y por los efectos, ¿no? Problemas de dermatitis, cosas ahí muy severas y el paciente no alcanza a recordarlo. Y sin embargo, ahí está la huella, ¿no? Vos hace un Entonces, rato creo que nombraste, sí. vos nombraste a Bion hace un rato. Y como a Sí. Bion, hay un montón de analistas maravillosos que han sido como condenados a un segundo lugar, digamos, ¿no? Y que casi no se los ha explorado, como Ferenczi, por ejemplo, ¿sí? De Ferenczi se ha dicho solamente, de Sándor Ferenczi, escribía locuras. Sándor Ferenczi escribió un texto maravilloso que se llama Confusión de lenguas entre el niño y el adulto, ¿sí?
donde ubica muy bien que cuando no se cree en el testimonio de un niño, que a veces, como bien decís, es recortado, es de sensaciones más que de otra cosa, o a veces dice cosas sueltas, cuando no se cree en el testimonio de un niño que ha sufrido abuso, es porque se lo lee desde el lenguaje del adulto, ¿sí? Se espera que él hable como un adulto. Y entonces si habla como un adulto, se le cree y se lo toma, y si no, no. Y como vos bien decís, hay un montón de situaciones y de modos por el que el niño lo expresa. Yo te diría, hay una que claramente, no, soy analista, nunca voy a generalizar, pero digo, siempre que está presente la sexualización en el discurso de un niño, o el dibujo sexuado, o alguna cuestión así de sexualización del discurso, es muy probable que esté siendo, haya sido víctima de abusos, ¿no? Y esto generalmente no se lo toma tan así, ahora sí se lo empieza a tomar un poco más así, pero digo, hay un montón de cuestiones que pueden haber sucedido en la primera infancia y que tal cual vienen en la reviviscencia traumática, como vos decís, de una manera que no es encadenada en un discurso, vienen, aparecen, irrumpen, ¿no? Tengo una, digamos, por ejemplo, me estoy acordando ahora de una paciente que, bueno, que si hay algo que no soporta cuando va a tener sexo con su pareja, es el olor a cigarrillo. Y ella no sabía por qué, no entendía por qué. Sí, pero de no soportarlo, no soportarlo, de sacarlo, ¿no? Bueno, de pedirle que se fuera a bañar antes de tener sexo. Y cuando pudo recordar de su historia lo que le había pasado, que es una situación abusiva, recordó inmediatamente que el olor tenía que ver con eso. Entonces, la reviviscencia traumática aparece así, no aparece al modo de, mira, te voy a contar que yo una vez fui a abusar, ¿no? Sí, claro, por eso importantísimo, ¿no? Que la gente que percibe esto en algún familiar o en sí misma, ¿no? Se atienda, acuda a un análisis. Eso hay que trabajarlo. No se puede sobrevivir con esto. Implica un sufrimiento muy, muy fuerte y necesario porque hay maneras y vías para superarlo. Y ya hay especialistas muy valiosos para poder hacerlo. Pues te agradecemos muchísimo. No, gracias a Gaby, de ustedes. verdad, se nos fue volando el tiempo, dime. No, nada, gracias a ustedes, es un gusto, digamos, compartir esto que tenemos, la pasión por el psicoanálisis y por esta temática y de lo traumático. Así que para mí un gusto enorme y espero haya sido útil y bueno, nada, a sus órdenes. Muchísimas gracias. Y con un tema tan sensible que se necesita conocer muy, muy a profundidad, tomarlo muy en Ajá. serio. A veces los analistas también nos damos como la posibilidad de atenderlo todo y creo que también es bien importante, ¿no? Hay líneas que necesitan de una profundidad y de una especialización pues muy, Sí, muy particular como es y este tema. en ese sentido, si me permitís, lo que hago es recomendar a quien le interese el abordaje de los efectos del acontecimiento traumático desde el psicoanálisis, la lectura de los libros, de los textos de François Daboin, bueno, la entrevista que tú le has hecho, que escuchen la entrevista que tú le has hecho y el coloquio en el que participó. También Jacques Hassun, que fue un gran analista francés, que escribió sobre la temática, un libro maravilloso que se llama Los contrabandistas de la memoria, Catherine Colcó, ¿sí? Colette Soler también se refiere en una conferencia muy linda que se llama la Conferencia del Trauma. La verdad que abreven en estos autores porque realmente, bueno, realmente es una línea que aloja y que a su vez precipita cambios de poner eso traumático en un lugar que ya no sea el presente perpetuo, ¿no? Sí, sí, te lo agradecemos muchísimo. Yo creo que vamos a estar muy cerca de ti para orientarnos en estos temas. Te Cuando agradecemos quieran. muchísimo, Gabriela. Te mandamos un abrazo bien fuerte Gracias a y pues ustedes. estamos en contacto. Muchísimas gracias. Muy bien, Lilia, un abrazo. Hasta luego.